Soy Ana Paula Hall, profesora y licenciada en Artes Plásticas, con orientación en grabado y arte impreso, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, fundadora y gestora de Viento Casa de Bioarte en la ciudad de Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. La temática de mi propuesta es arte y posnaturaleza, la producción artística en el marco de una naturaleza mediada tecnológicamente. Comencé a transitar el bioarte a partir de lo biotemático en mis obras, utilizando como herramienta el arte textil y el montaje del cuerpo desde una mirada social e íntima en formatos experimentales. A partir del 2017, repensando el soporte, desarrolló una investigación sobre biofabricación y biomateriales. Surge desde la gestión en Viento Casa de Bioarte, combinar arte, naturaleza y tecnologías. Viento está concebido como un lugar, pero también como un concepto, que contempla la versatilidad del ser humano y su capacidad de adaptación a diferentes ámbitos y situaciones. En la actualidad, y en consonancia con mi estilo de vida y con mi propia capacidad de adaptabilidad, encuentro la necesidad de comprobar la permeabilidad a los cambios del concepto viento y su capacidad de trasladar su praxis a cualquier espacio, ofreciendo herramientas y conocimientos que den cuenta de la posibilidad de intercambio y transformación entre ser humano y contexto. De este modo, Viento pasa a ser una experiencia que forma parte de cada necesidad e inquietud humana en su búsqueda de adaptación con el bioma en el que se encuentre y partiendo del uso de los espacios virtuales como primera herramienta de intercambio. En el trayecto de la disciplina del arte textil, comencé una búsqueda e investigación sobre posibles materialidades del soporte, con la propuesta que naturaleza y sostenibilidad contemplen el círculo del proceso creativo de producción. Biotextiles cultivados, bioplásticos, biocompuestos, biocerámicas y experimentaciones con micelio de hongos forman parte de una colección y son el soporte de mi producción actual, una colección de formas, de posibilidades, de texturas, colores y desarrollo de materiales en proceso productivo constante. Es así como repienso la materia que me permite comprender un nuevo contexto y su transformación. Desplegar preguntas sobre implicancias éticas y estéticas y abordar un potencial político desde el bioarte. El animal en su ecosistema recolecta elementos de su entorno para sobrevivir o migra buscando escenarios más favorables. El ser humano se encuentra en un hábitat intervenido por un sistema que en pos de mejorar las condiciones de vida de la especie agota sus recursos. En ese escenario, el desperdicio asume un rol de relevancia mediante la observación sobre su proceso de transformación biológica que da como resultado un nuevo material, encuentra las posibilidades de supervivencias diferentes. La riqueza que subyace en la mutación de los elementos orgánicos brinda al hombre un estatus de poder y conquista sobre la escasez. Aquí la obra es la recolección en sí misma y comprende el proceso y el resultado. Así, presentada como una selección de lo obtenido, interpela al espectador acerca de futuras búsquedas y lo pone de cara a su propia conversión y deterioro, dejando explícitos los ciclos vitales que lo incluyen. En la etapa que sigue a las dos previamente expuestas, recolección y producción, se reforzará el concepto de intercambio proveyendo a otro artista de materia prima para su obra. De esta manera se cristaliza la idea de desarrollo circular, extendiendo el concepto de intercambio que comienza entre la naturaleza y el artista investigador y se brinda a otros artistas productores. El humano ha manipulado y rediseñado la naturaleza desde la antigüedad. En la historia del arte sabemos que el realizador preparaba sus materiales y pigmentos a base de elementos con características favorables
para su producción y su conservación, extraídos de la naturaleza. En el siglo XXI, los límites entre lo artificial o lo biológico y lo tecnológico se desvanecen, rediseñando un nuevo concepto y prácticas que redefinen el término naturaleza. En mi proyecto me apropio de los medios de la biotecnología. Tomo estos medios como instrumento de trabajo para obtener resultados, especulando y transformando una realidad y un contexto determinado. Hoy hay nuevos métodos de abordo de la naturaleza y ya no es solo lo iconográfico o la producción de imágenes, sino que es apropiándose y métodos propios de investigación, de una investigación científica y de laboratorio. Se genera un cruce entre las prácticas científicas, intereses socioambientales y ámbitos de creación y producción artística. En este marco tecnológico, pienso también en el rol del usuario. ¿Cuál es el usuario y de la comunidad? ¿Dónde se incorpora la interacción y se expande el proceso productivo? La manera de abordar una investigación en el campo de biomateriales puede iniciarse como un impulso a las prácticas DISH, de hágalo usted mismo, navegando en Internet y encontrando recetas y fórmulas experimentales, métodos y recetas de código abierto, una red de información que trasciende las prácticas artísticas y de taller y abarca a una comunidad científica que la interpela de manera gradual. Bueno, ahora tengo estos paños y el otro día los miraba y bueno, me gusta mucho la textura que tiene. Es un microbio, es una bacteria que se forma a partir de un té azucarado, un té con azúcar y agua. Y esa fermentación forma una masa celulosa en la superficie que es muy parecida a la del papel, que después de un tiempo, más o menos 3 semanas, según las condiciones de la temperatura, se cosechan y se deshidratan y quedan una especie de piel. Son súper resistentes. Parecen cueros. Estos módulos en diferentes colores que se podían ir uniendo y hacer instalaciones en sitios específicos hasta que empecé a darme cuenta que tenía un montón de residuos, así sean chiquitos, pero tenía residuos de tela. Preguntarme justamente cuál era mi compromiso con el medio ambiente cuando hacía mi obra. Y empecé a ver si podía hacer mis propios materiales textiles. Empecé a encontrarme con estos así como paños, y hay muchos que son del mismo tamaño. Y los empecé a separar. Estás trabajando con otro tipo de material que tiene vida. Y me empiezo a preguntar, digo, esto ya es, tal vez, o sea, no, ¿lo enmarco o no lo enmarco? ¿Lo coso o no lo coso? ¿Lo pliego? ¿Hago uno grande? ¿Cómo pensamos el futuro de nuestras obras también? Y a veces pensás en los materiales que estás usando para hacer tu obra. O sea, en ese proceso, ¿estás cuidando el medio ambiente o no? Pero bueno, eso justamente es hablar con la obra o con lo que estás haciendo y bueno, y en algún momento la respuesta se da. En mi proceso de biofabricación creo prototipos de materiales flexibles y rígidos. Biotextiles generados a partir del cuero de una bacteria que luego de aproximadamente 3 semanas de cultivo en un medio óptimo de temperatura y de oscuridad genera una celulosa que al ser deshidratada da como resultado lienzos similares a un cuero. Experimentar con organismos vivos es una experiencia que cuestiona mecanismos éticos y estéticos y reflexiones sobre el proceso de co-creación. El proceso de cultivos con organismos vivos requiere un cierto control y cuidado, pero dejo abierto la oportunidad de acercamiento al desvío o al descontrol de la forma, que mediada como agentes como la luz o el color, la temperatura ambiente, suele modificar el lógico y las propiedades del material. Las fermentaciones abrieron puertas a la investigación de circuitos biológicos, requerimientos, intercambios de hábitos relacionados con la alimentación e interacción con un sistema del bioma. Fermentaciones con té, con yerba mate
ortigas, mangos, manzanas, repollos, generan una colonia bacteriana similares a las fermentaciones del té y se pueden realizar textiles con cualidades similares e identidades propias. Diseñadores ya han tomado recetas tradicionales orientales usadas para generar papel y las han puesto a disposición del diseño para conceptualizar este modo de producción circular. Una bebida probiótica que en su fermentación produce una masa celulosa que luego de un tiempo de crecimiento aumenta su grosor, se cosecha y se deshidrata para obtener un cuero bacteriano. Generar nuestros propios textiles en el ámbito doméstico, tener la experiencia estética del diseño e interactuar con microorganismos forman parte del proceso de producción creativa. A este respecto, mi intención es ampliar el campo de experimentación, específicamente a las artes visuales, en donde mi trabajo no solo es la mera materia prima, sino que constituye el cuerpo de obra desde lo material y desde lo conceptual, constituyendo un trabajo en colaboración con un colega. Los bioplásticos y biocompuestos son fórmulas con componentes que encontramos en el ámbito doméstico, que siguiendo un protocolo de manipulación e higiene se pueden elaborar tanto en un laboratorio como en una casa. Su procedencia es biológica, pero intermedia una tecnología entre naturaleza y material. Los biopolímeros se generan a partir de una solución de agua, de glicerina, colágeno y vinagre. Las fórmulas las he encontrado como fórmulas de circulación comunitaria. Las fui ajustando en cuanto a proporciones y en cuanto a componentes hasta que obtuve resultados de láminas flexibles, manipulación del color, nuevas texturas, rigidez y plasticidad. Y esto, bueno, sí, esto es un bioplástico, está hecho a base de glicerina y gelatina sin sabor. Estos son todos residuos de frutas que en vez de tirarlas a la compostera, las deshidrato y después las trituro todas. ¿Cómo pensamos el futuro? ¿Cómo pensamos el futuro a través de la obra y del proceso que estamos haciendo en la obra? Entonces la idea es que esto, que es como un polvo, lo pueda mezclar con la fórmula de base del bioplástico para que me queden otras texturas, otras resistencias y ver qué pasa. Pensar el futuro está en el presente. En las decisiones que tomamos en el presente, cuando hacemos nuestra obra, puede estar la respuesta de cuál es nuestra responsabilidad en el futuro de los materiales. El colágeno actúa como aglutinante y puede ser reemplazado por agares, féculas, acuaspapas de garbanzo, entre otras. Los resultados son experimentaciones en cuanto a texturas, a reacciones a impactos como la luz o el calor. Los biocompuestos tienen agregados de fibras o algún componente que mejore alguna cualidad del material. Es así como aprovecho las cáscaras de vegetales, como las de naranjas, las de bananas, zanahorias, yerba mate, restos de café, entre algunos otros. Los biocalcáreos son biomateriales que se aprovecha el carbonato de calcio, como los de las cáscaras de huevo o de las conchas marinas, más agares que provienen de las algas pardas, y se obtienen materiales rígidos y fuertes, con mayores resistencias, que son maleables y modelables. Todos estos biomateriales y biotextiles tienen características que pierden sus propiedades óptimas con el contacto con el agua o al ser compostados. Tenemos que tener en cuenta que son materiales en desarrollo, que se siguen investigando aún también en laboratorios. El biodeterioro existe como cualquier otro material con características similares, sin acabados sintéticos y sin productos contaminantes. En condiciones de humedad, iluminación y cuidados óptimos, el deterioro va a ser más lento. Mi proceso es una búsqueda desde lo material en otros campos artísticos y disciplinarios que cambien el contexto,
para mejorarlo o para cuestionarlo, que generen una reflexión sobre el futuro de los materiales, la responsabilidad que tenemos como artistas o como ciudadanos en la toma de decisiones para pensar nuestro futuro material.